Hola, bienvenidos a este análisis donde vamos a meternos de lleno en un tema que es la base de todo, los derechos humanos. Pero no nos vamos a quedar en la superficie. Vamos a ver cómo esos grandes principios se bajan a la tierra y se hacen realidad en el día a día. Y para empezar, la pregunta clave. Porque, más allá de la definición que nos aprendimos en la escuela, ¿qué significan de verdad? ¿Cuál es su esencia? Bueno, acá está el corazón del asunto. Pensemos en los derechos humanos como el piso mínimo, el estándar ético indispensable para que podamos convivir con dignidad. No son un lujo ni un ideal inalcanzable, son la base, el cimiento sobre el que se construyen las sociedades justas. Es la promesa de que cada persona, por el solo hecho de existir, importa. Ahora bien, una cosa es tener un principio universal, una idea hermosa, y otra muy distinta es que esa idea se convierta en una ley que se puede exigir ante un juez. Aquí es donde la cosa se pone interesante, donde la teoría choca con la práctica. A ver, para que esto no quede en el aire, veamos el caso concreto de Argentina. Esta línea de tiempo lo explica perfecto. Antes del 92, los tratados internacionales, existían, se reconocían, pero iban por un carril separado de las leyes del país. El punto de quiebre, el momento en que todo cambió, fue en 1992 con el caso Ekmekcan contra Sofovich. Esto fue un antes y un después, porque básicamente dijo que un ciudadano podía invocar un tratado internacional directamente en un tribunal. Se derribó el muro entre el derecho local y el internacional. Y ya, el gran salto fue en 1994, cuando la reforma constitucional directamente metió estos tratados en el corazón mismo de la ley argentina, al mismo nivel que la propia Constitución. Y esto nos lleva a un concepto legal súper potente, el bloque de constitucionalidad. ¿Qué es esto? Es como si se tomara esa gran declaración de derechos del mundo y se fusionara con el sistema operativo legal de un país. A partir de ese momento, la Constitución y esos tratados clave son una sola cosa, la ley suprema. Es un avance gigantesco, no hay duda. Pero seamos honestos, tener un marco legal robusto es solo el primer paso. El mundo no se detiene, y cada día surgen nuevos desafíos que ponen a prueba estos principios hasta el límite. Y eso nos trae directamente a hoy, a las fronteras actuales de los derechos humanos. ¿Cómo se aplican estos principios de siempre a los problemas tan complejos que tenemos ahora? Es que la lista de desafíos es enorme y muy diversa. Ya no hablamos solo de leyes clásicas. Hoy hablamos de cómo la globalización afecta los derechos laborales, o de entender la pobreza no como algo inevitable, sino como una posible violación de derechos. Pensemos en el cambio climático que crea refugiados que no encajan en las definiciones legales de antes, o la bioética que nos pone de frente con el final de la vida. Ni hablar del terrorismo que nos obliga a debatir constantemente dónde está la línea entre la seguridad de todos y las libertades individuales. Cada uno de estos temas nos exige repensar y adaptar estos derechos a realidades nuevas. Tomemos el debate sobre la bioética, que es súper delicado. Es fundamental entender la diferencia entre estos dos conceptos. La eutanasia es una acción directa para causar la muerte. En cambio, la muerte digna, u ortotanasia, es otra cosa. Es no ensañarse, no prolongar la vida de forma artificial y dolorosa, permitiendo que la naturaleza siga su curso, pero aliviando al máximo el sufrimiento con cuidados paliativos. Son dos enfoques con implicaciones éticas y legales completamente diferentes. Y claro, todo este marco de derechos cobra una importancia todavía mayor cuando nos enfocamos en proteger a los grupos que, históricamente, han estado más expuestos o en mayor riesgo. Por ejemplo, este enfoque nos ha permitido entender la violencia de género en toda su terrible complejidad. Es que va mucho más allá del golpe. Está la violencia psicológica, la económica e incluso formas más sutiles pero igual de destructivas, como la simbólica. Esa que vemos en los estereotipos de los medios y que reproduce la desigualdad, o la institucional, que es gravísima. Y ocurre cuando el propio sistema, la policía, la justicia, le falla a las víctimas y les niega la protección que merecen. Y ojo, que esto no es solo una buena intención, es una obligación legal clarísima para los países que firmaron. Esta cita de la CEDAW, uno de los tratados más importantes, es un mandato. Fíjense en las palabras. No dice sería bueno. Dice convienen en seguir sin dilaciones. Es una orden de actuar y de actuar ya. Y esta misma lógica, este cambio de paradigma, ha transformado cómo se abordan los derechos de muchísimos otros grupos. Pensemos en la discapacidad. Durante décadas, el enfoque fue de asistencialismo, casi de caridad. El enfoque de derechos humanos le da un giro de 180 grados. Ya no se trata de ayudar, se trata de garantizar derechos, acceso, igualdad de oportunidades, dignidad. No es un favor, es un derecho, punto. Y lo mismo pasa con los derechos de las personas migrantes. Sin importar su estatus legal, el derecho internacional es claro. Hay protecciones básicas que se deben respetar siempre.
porque la dignidad humana no tiene pasaporte ni se queda en la frontera. La protección contra la discriminación, el derecho a un proceso justo y a mantener la familia unida son pilares que no se negocian. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión de este recorrido, que en realidad es más un punto de partida, porque la historia de los derechos humanos está muy lejos de haber terminado. Esta frase creo que lo resume todo a la perfección. Los derechos humanos no son algo que los poderes otorgan graciosamente, son conquistas, son el resultado de una lucha constante, a veces de siglos, para ponerle límites al poder y expandir los espacios de libertad y dignidad para todos. Es un proceso que nunca se detiene. Y cerramos con esta pregunta que queda abierta. Con la inteligencia artificial avanzando a pasos agigantados, con la crisis climática que ya está acá y con todos los cambios sociales que estamos viviendo, ¿dónde se va a dar la próxima gran batalla por la dignidad humana? La respuesta, claro, la estamos construyendo ahora mismo. Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis.